Hola queridos alumnos de primera y secundaria, les saluda su profesor de biología Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos la era cenozoica, específicamente el periodo del Paleógeno. Hagamos un breve repaso. Recordemos que el eón fanerozoico se divide en tres eras: el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Nosotros ya hemos visto lo que es el Paleozoico y también el Mesozoico. Hoy nos toca ver el Cenozoico y empezaremos con el periodo Paleógeno. La era cenozoica, o también llamada era terciaria, es la última de las eras geológicas que forman el eón fanerozoico. Es más, esta es la era en la cual estamos viviendo. Esta era se inició hace aproximadamente 65 millones de años. El nombre cenozoico proviene del griego, lo que significa nuevos animales, ya que esta era fue la gran protagonista de la evolución de diversas especies, sobre todo los mamíferos y las aves. Y también en esta era aparece lo que es la especie humana. En el siguiente cuadro podemos apreciar lo que es la división de la era cenozoica. Esta se divide en tres periodos: paleógeno, neógeno y cuaternario. A su vez, estos periodos se dividen en épocas. El paleógeno se va a dividir en paleoceno, eoceno y oligoceno, y el neógeno se va a dividir en mioceno y plioceno, mientras que el cuaternario se divide en pleistoceno y olioceno. La época en la que estamos viviendo es el Olioceno. Ahora sí, después de este preámbulo, empecemos con el Paleógeno. El Paleógeno también es llamado terciario temprano. Es una división de la escala temporal geológica. Con este periodo se inicia lo que es la era cenozoica. Este comenzó hace un aproximado de 65,5 millones de años y acabó hace 23,03 millones de años, con una duración de unos aproximados 43 millones de años. El Paleógeno se destaca especialmente por la evolución que presentan los mamíferos. Lo que eran especies pequeñas forman especies de mediano tamaño y especies grandes. Este periodo lo dividiremos en tres épocas: el Paleoceno, el Eoceno y el Oligoceno. Empecemos con el Paleoceno. Paleoceno significa viejo nuevo. Entonces recordemos que estamos viniendo de la gran extinción cretácica. Entonces muchos de los grandes dinosaurios se extinguieron y los pequeños empezaron a evolucionar transformándose en aves. Los pequeños mamíferos que también sobrevivieron al Cretácico van a empezar a distribuirse por toda la Tierra, pero en el principio van a vivir gobernados por las grandes aves. En esta época hay clima tropical, entonces aparecen las plantas modernas. Como hemos dicho, los mamíferos empiezan a diversificarse por toda la Tierra y van apareciendo poco a poco ya los mamíferos grandes, como osos y pequeños hipopótamos. Entonces, en la zona en la cual nosotros conocemos como los trópicos, se había formado un gran clima tropical. Es por ello que aparecen lo que son las selvas, y con la aparición de las selvas aparecen plantas modernas. También este clima les permite a las aves gobernar sobre los pequeños mamíferos. Entonces, gracias a este clima tropical que estaba en expansión, permitió a los reptiles de sangre fría seguir poblando la Tierra. Por ello es que encontramos a cocodrilos en Groenlandia y en Europa, ya que todas esas zonas eran cálidas. En la imagen podemos apreciar una ave del género Gastornis cazando a un pequeño mamífero. Aún así, en las zonas más alejadas de los trópicos, el clima se mantenía aún frío. Una de las aves que vivió en esos lugares fríos era el guaymanu, el cual es un eslabón entre los pingüinos modernos y las aves voladoras. También en el Paleoceno aparecen los primeros búhos. Le he aumentado esta diapositiva a esta exposición con el fin de poder clasificar adecuadamente a los mamíferos que aparecieron en el Paleoceno. Ya en el Paleoceno los mamíferos estaban divididos tal como los conocemos hoy en día, en monotremas, marsupiales y placentarios. Los monotremas son los mamíferos que ponen huevos, tal como lo hace el ornitorrinco y el equidna. Los marsupiales son aquellos mamíferos que se desarrollan en una bolsa llamada marsupio. Entonces, estos mamíferos no se desarrollan por completo en el útero, sino que acaban su desarrollo en la bolsa marsupial. Ejemplo de esto tenemos al canguro, al koala, al demonio de Tasmania, etc. Y por último tenemos a los placentarios, que son los mamíferos que se desarrollan por completo en el útero, específicamente en la placenta materna. Por ejemplo, de los placentarios tenemos a casi todos los mamíferos que conocemos, ¿no? El perro, el gato, el cuy, la vaca, el león, el tigre, el chancho, etc. En la siguiente imagen podemos apreciar al Ogdurudón. Es un animalito parecido a los ornitorrincos actuales, solo que este mamífero era sudamericano y tenía dientes. También podemos apreciar a este mamífero llamado Vulpalobus, el cual se le considera como uno de los primeros ancestros de todos los carnívoros que existen hoy en día. En la siguiente imagen podemos apreciar a este reptil, el cual es un Chansosaurus, que es un sobreviviente del periodo Cretácico. También tenemos a lo que es el Artosion, el cual es un género de mamíferos ya extinto del tipo placentarios que vivió en Europa durante el Paleoceno. En Sudamérica, debido al clima tropical, los reptiles y las aves empezaron a desarrollarse
con mayor cantidad. Uno de los reptiles más característicos del Paleoceno en Sudamérica es la Titanoboa cerrejonensis, el cual es una especie extinta de serpientes de familia Duoidos. Esta vivió hace un aproximado de 60 a 58 millones de años y es considerada la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad. Ahora, uno de los mamíferos que más destaca del periodo Paleoceno es el Purgatorius, el cual es un placentario. Quiere decir que se desarrolla por completo en el útero. No se ha podido determinar aún si este mamífero apareció en el Paleoceno o viene desde el Cretácico. Entonces, se cree que son sobrevivientes del Cretácico en su mayoría. Pero lo que sí se sabe del Purgatorius es que es un proprimate. Quiere decir que a partir de este animalito se desarrollaron los demás primates, entonces lo pondríamos como un antepasado común de nosotros. Ahora hablaremos del Eoceno. ¿Qué ocurre en el Eoceno? Se empiezan a desarrollar mucho más los mamíferos. Entonces aparecen mamíferos arcaicos. Recordemos que los mamíferos los dividimos en monotremas, marsupiales y placentarios. Los que más se van a desarrollar son los placentarios. Entre ellos tenemos al Creodonta, el Condylarthra, Uintatheridae, etc. Pero no se preocupen en memorizar esto porque no les voy a preguntar en examen eso. En el Eoceno también se caracteriza por la aparición de varias familias modernas de mamíferos de ballenas primitivas. Estas se van a ir diversificando. Ahora también va a aparecer lo que son las hierbas por primera vez. ¿Cuándo empieza el Eoceno y termina el Paleoceno? Hay un fenómeno conocido como el máximo térmico. Este fenómeno es el que da inicio al Eoceno, el cual consiste en un aumento de la temperatura de la Tierra debido a un calentamiento globálico de aquella época. Entonces, tenemos en cuenta que el planeta se estaba calentando más de la cuenta. Ahora aquí va a ocurrir una gran paradoja, algo muy gracioso de por sí. A ver, atentos a esta explicación. En aquella época, el océano Ártico era muy separado de los demás océanos. Podría decirse que estaba casi aislado. Entonces, como ha habido un aumento de temperatura, existió muchas lluvias. Entonces, el exceso de lluvias empezó a desalinizar la capa superior del océano Ártico. Entonces ya no era agua salada, sino era agua dulce. Entonces aquí va a entrar un organismo que va a cambiar completamente la historia del planeta. Este organismo era un helecho, conocido como la soya de agua. Entonces, este organismo empezó a tener todo para poder sobrevivir, ya que tenía todo un océano de agua dulce solo para ella, y falta común de depredadores. Todo este fenómeno se conoce como el evento Azoya. Ahora, estas azoyas del Eoceno permitirán que se formen capas de hielo en la Antártida y darán comienzo al enfriamiento global, el cual llegará a su máxima expresión en el Pleistoceno. Es más conocido como la era de hielo, ¿no? Ustedes ya han visto películas sobre eso. El Eoceno, así como el Paleoceno, se caracteriza por la aparición de varios mamíferos. Uno de ellos es el Moeritherium, que era un mamífero pequeño, que es un antepasado de los elefantes. Ahora, también en el Eoceno aparecen camellos, también van apareciendo cerdos, y lo que conocemos como ovejas, cabras, ya estaban apareciendo en este periodo. Como habíamos mencionado, en el Eoceno ya aparecen las primeras ballenas. Entre ellos tenemos el Ambulocetus, que literalmente significa ballena que camina. Es un género extinto de cetáceo que posee la capacidad de moverse en agua como en tierra. Vemos que tenía patas. Poco a poco esto iba a evolucionar hasta convertirse en la ballena actual. Recordemos que para ese entonces, en el Eoceno, la Tierra estaba empezando a enfriarse. Pasó de un calor extremo a enfriarse poco a poco. Entonces, había lugares donde había más frío que en otros lugares. Uno de esos lugares era acá mismo, en nuestro Perú, en la región Ica. Se encontró el fósil de este pingüino conocido como Icadectis salacis. Este fue encontrado por el paleontólogo Rodolfo Salas, y es por eso que lleva el nombre Salacis. ¿Y dónde fue encontrado? Fue encontrado en Ica, por eso viene de Icadectis. Ahora hablaremos del Oligoceno. Hay algo que me olvidé de escribir, que era mencionar algo del Eoceno y el Oligoceno. ¿Cómo pasa del Eoceno al Oligoceno? Es que ocurre algo llamado la Gran Ruptura. ¿En qué consistía esto? En que Europa y Asia colisionan, formando lo que llamaríamos Eurasia. Entonces, al colisionar Europa y Asia, empieza una mezcla de faunas. Los animales de Asia atacan a Europa y dan inicio al Oligoceno. ¿Y qué más ocurre en el Oligoceno? Sigue habiendo una evolución de parte de los mamíferos. Entonces, hay más dispersión. Ahora, también las plantas con flores empiezan a predominar sobre los helechos. Acá nos menciona orogenia alpina. ¿Qué significa esto? Que se siguen formando cordilleras en los Alpes. Por ejemplo, la cordillera ibérica. También ocurre la formación de la corriente circumpolar antártica y la congelación completa de la Antártida. Podríamos decir que al final del Oligoceno hay una pequeña extinción. Esa extinción acaba con los mamíferos conocidos como titanotéridos, que eran mamíferos de gran tamaño parecidos a los rinocerontes actuales. En la siguiente imagen podemos ver a los titanotéridos, o también conocidos como Thunderbirds o bestias tornados.
Como podemos ver, se parecen bastante a los rinocerontes. Sin embargo, ninguno de ellos es un antepasado del rinoceronte. Más bien, el Paraceratherium es el antepasado de los rinocerontes, que también vivió en el Oligoceno. También hay que destacar a este primate, conocido como el Aegyptopithecus. Entonces, a partir de este primate catarrino, se van a generar las superfamilias como los Hominidae y los Cercopithecodidae. Entonces, entre los Hominidae se van a desarrollar los grandes simios y los humanos, y dentro de los Cercopithecidae se desarrollarán los monos del viejo mundo. En la siguiente imagen apreciamos a dos mamíferos del Oligoceno que no son lo que parecen. Entonces, acá tenemos al Hyenodon. A simple vista diríamos que de él descienden las hienas, pero no es así. Se extinguió sin dejar rastro. Lo mismo con el Arcinotherium. Diríamos que de él descienden los rinocerontes, pero no es así. Ellos también se extinguieron sin dejar rastro. Y como en el Oligoceno ya se está marcando claramente el enfriamiento polar, ya aparece una gran variedad de pingüinos, como podemos ver, de diferentes tamaños, algunos que llegaron hasta el tamaño casi del humano. En resumen de todo podríamos decir lo siguiente: el periodo paleógeno marcó un tiempo de transición en la historia de la Tierra. El cambio climático más profundo fue el enfriamiento de las regiones polares. Recordemos el evento Azoya del Eoceno. En el ámbito global se formaron cadenas montañosas, como la Sierra Nevada y las montañas rocosas en América del Norte. Y en Europa, los Alpes, las cadenas ibéricas, béticas, Pirineo y cantábricas. Las angiospermas del Paleógeno eran casi las mismas del Cretácico, recordemos que son plantas con flores, y estas empezaron a poblar mucho más la Tierra. La vida animal cambió drásticamente. Los mamíferos que eran pequeños ya eran muy parecidos a los mamíferos actuales al final de este periodo. Destaca entre ellos un pequeño animal llamado Mesohippus, que es un pariente del caballo. Y en Sudamérica se forma lo que es la cordillera de los Andes. Tal vez esta parte del texto cause confusión, porque acá dice en Sudamérica se forman los cordilleros de los Andes y el Himalaya. Hay que tener en cuenta que el Himalaya no pertenece a Sudamérica, sino a Asia. En la siguiente imagen podemos ver la evolución del caballo, ¿no? Desde el Eohippus hasta la forma de sus patas, hasta la forma actual que es ungulado en el Equus. Bueno alumnos, eso sería toda la clase. Me despido solo haciéndoles recordar que al final del Cretácico ya se habían extinguido los grandes reptiles marinos, y esto permitió que los tiburones sean los nuevos reyes de los océanos, hasta la llegada de las ballenas. En la imagen podemos apreciar esta mandíbula, es de un megalodón, y lo veremos en la siguiente clase.